Acá estamos con la moto del amigo Martín, que nos trae la moto porque está gastando muchísimo combustible, y lo que hicimos, bueno, fue retirar el carburador para ver si tenía algún problema. Así que bueno, vamos a desarmar el carburador y limpiarlo y revisar. Bueno, vamos a revisar la bujía, que la tenemos por acá. Tampoco duro el capuchón. Vamos a sacarlo. Bueno, se ve claramente, no alcanza a enfocar, a ver ahí, claramente el carbón en la bujía. Entonces vamos a darle una limpieza y vamos a ver luego cómo sigue el consumo. También notamos un poco de aceite en la rosca de la bujía, eso también nos da un poco de información, ¿sí? Que ya está por ahí quizás consumiendo un poquito de aceite. Bueno, ya limpiamos la bujía. Siempre fijarse en el manual la luz que nos indica, ¿sí?, el mismo, y vamos a colocarlo. Bueno, vamos a desarmar todo el carburador. Esto luego después seguramente lo ponga en cámara rápida. Vamos a aprovechar esta nafta que está aquí adentro del carburador para darle una pasadita por afuera y limpiarlo bien, y luego vamos a desarmar. Vamos a desarmar esto. Luego hay que sopletear todo también. También va a haber que cambiar el filtro de nafta, porque si bien lo cambiamos hace relativamente poco, pero aparentemente era de mala calidad, entonces se terminó, la nafta lo termina por ahí, si no está bien sellado, lo termina rompiendo, ¿no? Dando una repasadita. Bien, vamos a necesitar un poco más de nafta para seguir lavando todo esto. Vamos también a revisar esta valvulita de aquí, para la descarga, y les muestro después cuando ya vayamos a destapar el carburador. Bien, entonces vamos a destapar la cuba, ¿sí?, en cruz para que no se doble. Bien, esto está limpio, sin suciedad no vemos. Ahora vamos a revisar el asiento de la aguja, cómo se encuentra. Revisamos que el flotante no esté pinchado, aunque estos no son como los flotantes viejos que tenían huecos, ya son de un tipo de espuma. Y bueno, no van a alcanzar a notarlo en la cámara, pero ahí no va a enfocar. Hay un leve desgaste en la aguja. Bien, y lo que podemos hacer acá ya también es dar una revisión a los chiclés si no tienen un poco de suciedad. Pero bueno, todo esto está bastante limpio, así que no creería que sería un problema. Lo que vamos a hacer es reemplazar la aguja y ver si seguimos con el mismo problema. Bien, la aguja no estaba tan gastada. Lo que decidí hacer es controlar el nivel, y el carburador estaba fuera de los rangos de los niveles. Entonces lo que hice fue regular un poquito más el nivel. Esto se iba muy abajo y la aguja seguramente ya con un poquito de desgaste estaba muy al límite. Entonces voy a probar con su misma aguja con el nuevo nivel. Bueno, al final me decidí en sacar la cortina, y bueno, lo primero que noté acá es que
está un poco gastado, donde trabaja la cortina. Son, comentamos, son carburadores chinos, ¿no? Entonces por ahí el desgaste puede ser un poco prematuro. Pero más allá de ese desgaste que puede tener la cortina, podemos observar que hay un movimiento que, si bien tiene que estar presente el movimiento, pero ya es demasiado, y en realidad también se nota en el interior donde trabaja la cortina y la misma cortina un poco de desgaste. Menos mal que decidí sacarlo y revisar la altura de la aguja, porque cuando retiré aquí el seguro de la aguja, vamos a retirar, tiene un pequeño resorte adentro, se cae la aguja y no tenía colocado el seguro. El seguro se cayó, y viéndola, vamos a poner el seguro otra vez, vamos a poner la aguja, perdón, viendo, no sé si ustedes van a alcanzar a ver, pero hay una pequeña marca aquí que es donde estaba trabajando la aguja. ¿Ah? La aguja estaba suelta acá, no estaba trabajando bien. El seguro, ya les digo, se cayó. Esto es una arandela que lleva acá. Se cayó el seguro, no estaba en la ranura, y se cayó. Así que bueno, vamos a ver si ahora tenemos un menor consumo. Vamos a oler un poco el escape, a ver también si está presente ese olor en el escape, y a ver cómo quema, y vamos a revisar también la bujía. Bueno, y como para ir terminando, le agregamos un filtrito de nafta nuevo, que el otro estaba rajado. Ya hace un tiempo bastante largo los filtros vienen con una incorporación aquí, que es un pequeño imán. Y bueno, también ya ustedes sabrán quizás que el filtro de nafta tiene posición para colocar, ¿no? La nafta entraría por acá, y al entrar la nafta va a caer directamente sobre el imán. Entonces si habría alguna piecita de hierro, ya se le va a atrapar el imán ahí. Y si retiran un filtro de nafta viejo, pueden quitarle ese pedacito de imán como para usarlo en alguna otra cosa, en algún proyecto que necesiten un pequeño imán. No es muy potente, pero puede servir para... Yo ya había cortado acá la manguera, y ahí ya nos va a quedar el filtrito de nafta nuevo, que es sumamente importante. Si bien, bueno, ya quedó colocado el carburador, estuve trabajándole la altura de la aguja. La verdad que hubo que dejarla donde estaba, en el máximo, porque cuando la bajamos le falta nafta, ¿sí? Regulamos un poquito el aire, que tiene el tornillito por aquí. Bueno, y lo que no firmé fue que aceitamos el cable acelerador. Entonces ahora vamos a poner en marcha. Bueno, y eso sería todo. Consta ahora en colocar la baulera. Por conclusión, lo que decimos, bueno, entonces es que si el consumo sigue excesivamente, habría que ir pensando en comprar la reparación, sobre todo la cortina,
que vimos que estaba bastante gastada. No tanto quizás la cortina, sino el cuerpo, pero bueno, ahí ya habría que cambiar el carburador completo, ¿no? Por lo demás está todo bien, no se rebalsa. Sí está un poco alto el nivel, pero bueno, acá entonces esta moto ya quedaría, ¿sí? Esto es simplemente como para compartir un poco con ustedes y mi trabajo, y también para los clientes. Así que bueno, disculpen por ahí si algunos conceptos no estaban bien, pero bueno, es el primer video y por ahí cuesta un poco hablar y pensar a la vez y lo que uno tiene que ir haciendo. Así que bueno, nos veremos en un próximo video.